por la lectura. Esta lectura que hizo Fernanda es un poco la conclusión en este año de las distintas historias que Mateo va presentando en el Evangelio. Y a esta altura, ya muy cerca de que lo aprendan, de que lo agarren a Jesús, según lo que relata Mateo, habrán visto que los fariseos son gente lenta en reaccionar, pero una vez que arrancaban eran imparables. Si hiciésemos una lista, dice Jesús, desde que entra en Jerusalén, van a notar o habrán notado que todas tienen el mismo énfasis. Muchas personas llamadas, pocas personas elegidas. Ya en este momento de su ministerio queda claro que los oyentes, fariseos, herodianos, que son otro grupo, saduceos, que son otro grupo, y los escribas o intérpretes de la ley, son los que quedan del otro lado si es que no cambian de actitud. Por lo menos del lado de Jesús no van a quedar. Ellos, esos grupos que acabo de mencionar, son los que, siguiendo la paráfrasis del texto del domingo pasado, son los que no están vestidos para la fiesta a la cual el Señor invita adecuadamente en el reino. Ellos son los labradores malvados de otra parábola. Ellos son el hijo que dice que sí y luego no hace nada. Ellos son la suma de todas estas actitudes de pecado que declara el Evangelio. Por eso les decía, son lentos en reaccionar, pero una vez que reaccionaron, avanzan inexorablemente y van a avanzar para prenderlo y matarlo a Jesús. Así de dramáticas se vuelven las escenas que se cuentan. Ya nada se vuelve para atrás después de esto. Y así sucede, creo yo, también con el Evangelio en nuestras vidas, o debiera al menos, una vez que avanza en nuestro corazón, entendemos que no se detiene y estamos llamados a hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. Volver atrás en este caso, una vez que uno conoce a Jesús, volver atrás una vez que uno conoce el anuncio del Evangelio, frente a situaciones complejas o sin certidumbre de cómo se van a resolver, por ejemplo, esta pandemia, si uno vuelve atrás después de haber dicho Jesús es mi amigo, Jesús es mi salvador, significa que en nuestra vida no solo hay traición del pacto con Dios, es como si nada hubiese hecho en todo este tiempo para sostenernos con fe y esperanza viva. Significa una muerte de los sentidos que nos mantienen vivos. Es un vacío de proyectos en nuestra vida. Volver para atrás una vez que uno conoce a Jesús es volver a un espacio de vacío absoluto. Y esto es algo que uno tiene que tener en claro, ¿sí? Si no, si Jesús hubiese vuelto atrás en la tentación en el desierto, tal como le proponía Satanás finalmente, y cuentan los evangelios, hoy no seríamos parte de esta historia maravillosa que estamos compartiendo. Hay puntos donde uno ya no tiene retorno en el mejor de los sentidos. Ellos, los fariseos y los demás grupos que quedan acusados de tantos modos distintos por Jesús, buscan palabra por palabra de lo que dice para atraparlo en algo. Y digo, hay situaciones que parecen no tener alternativa en la vida, por ejemplo, este planteo de la moneda del César con la cara del César, como si no tuviésemos escapatoria, porque cuando uno lee el argumento del Evangelio, daría la sensación que no hay manera de responder bien la pregunta. ¿Qué dice esa moneda? ¿De quién tiene la cara? Del César. Y acá viene toda una discusión interna. Hay preguntas como estas que le hacen a Jesús, donde uno diría, bueno, respondamos lo que respondamos, ya perdimos en la respuesta. Yo les voy a contar algo que es una vieja ilustración que Anthony de Melo, un sacerdote jesuita que vivió en la India muchos años, él contaba y que me parece muy ilustrativa de cómo el ingenio del Evangelio nos ayuda a salir de situaciones en apariencia sin ninguna resolución. Hace muchos años atrás, cuenta él en este cuento, un hombre bueno y piadoso fue condenado a muerte por algo que no hizo. Sabiendo él que el juez que dictaría sentencia era corrupto y mentiroso, no tuvo más que encomendarse en las manos de Dios. Cínicamente, el juez le propone al acusado, dice Anthony de Melo, que ya que era tan creyente, confía en su suerte en las manos de Dios.
y le dio dos papeles para elegir, cerrados los dos papeles. En uno la acusación era culpable y en la otra le dijo el juez es el veredicto inocente. Así todo, con las palabras del juez, el condenado sabía que esto era mentira. Sabía positivamente que ambos papeles decían lo mismo, que era culpable. ¿Saben lo que hizo este hombre? Una cosa que a mí no se me ocurrió hasta que leí el cuento y que parece obvia. Agarró uno de los papeles y se lo comió adelante del juez. El juez lo miró atónito y le dijo, ¿qué está haciendo? Nada, el papel que queda es la elección que yo no hice. Obviamente el papel que quedó era el de culpable. A lo cual el juez tuvo que reconocer la astucia del hombre y dijo, muy a pesar suyo, que quedaba liberado de cargo y culpa. Es interesante porque cuando yo conté esta historia con nenes de 6 y 7 años, hace muchos años en una escuelita dominical, y les pregunté a los nenes, ¿y qué hizo el hombre entonces para salvarse de la condena del juez corrupto? ¿Y saben qué respondieron los nenes y las nenas? Llamaron a la mamá. Claro, qué mejor alternativa para ese hombre que ser salvado por su propia mamá. Era una respuesta evidente en nenes de 6 y 7 años y las nenas también, todos coincidían. Yo me imaginaba a la mamá yendo a golpear al juez con una cachiporra en la cabeza, ¿no? Pero yo creo que es ingenioso y el tema de los impuestos, esta pregunta que ellos le hacen, que es una pregunta no solo teológica, es una pregunta política, es una pregunta ideológica que lo confronta Jesús con el Imperio Romano que está habitando el suelo de Palestina, ¿sí? Esto es algo, ese contexto es un contexto que uno no puede olvidarse. Hay un contexto muy apremiante que esto es parte de la crítica del Evangelio, donde fariseos, saduceos, escribas, herodianos, han sido parte y son cómplices del imperio que los domina, traicionando aún a su propio pueblo. Por eso ellos se sienten en la libertad de hacerle una pregunta que en todo caso se la hubiese hecho un ciudadano romano. ¿A quién le deben lealtad? Los impuestos, para que ustedes se den una idea, en esa época eran muy variados, como lo son hoy en día en cualquier país. Había impuestos sobre la tierra, sobre lo que se produce, había una renta para el imperio que se quedaba, que era bastante grande. Había un impuesto sobre la renta, esto es el porcentual sobre lo que cada persona ganaba, y había un impuesto que se llamaba un impuesto de capitación. Esto es el impuesto por existir en el Imperio Romano, por ocupar un espacio y caminar por sus calles. Por el mero hecho de respirar en el territorio dominado por ellos, vos tenías que pagar. Y eran bastante inflexibles y terribles al momento de reclamar las deudas que tenías. De todos estos impuestos, el texto este está hablando justamente del último, del impuesto de capitación, este derecho de existir del mero hecho de respirar en territorio ocupado por ellos. Y esto es importante, ¿sí? Al derecho que se arroga el imperio invasor de cobrar sobre algo que no les pertenece más que por la fuerza, una fuerza a la cual, como decíamos recién, fariseos, saduceos, herodianos y demás se entregaron sin mayores problemas. Entonces, y con esto concluyo, ¿sí? Yo creo que la respuesta de Jesús es magistral. Magistral, digo, porque siempre me resulta tan ingeniosa como el cuento de Anthony de Melo del hombre que se traga el papel sabiendo que el juez lo engaña. Yo creo que es magistral por lo menos en 3 puntos. En primer lugar, él define fidelidades. Tributar al César es darle a otro Dios nuestros esfuerzos, porque para los romanos el César Augusto en Roma es el Dios de ellos. Si el César es visto y considerado Dios, todo lo que se tributa a él es a otro Dios, evidentemente. En segundo lugar, me parece que es magistral la respuesta, porque les pasa la pelota a ellos. No solo no responde, sino que repregunta dejando que ellos digan públicamente las elecciones de vida que han tenido. Los deja al descubierto para que el resto del pueblo vea a que Dios está siguiendo su propia dirigencia
Ustedes no se olviden que ellos son dirigencia religiosa, pero también son dirigencia política y de gobierno en el Israel de ese entonces. Y en tercer lugar, me parece que es magistral y provoca admiración la respuesta, porque las palabras de Jesús no solo son oportunas, sino que aún para aquellos que no las aceptan, son fuertes y testimoniales. Dar el tributo al César no es solo una pregunta tramposa, es una clara diferenciación entre los que juegan su vida por el reino de Dios y los que no lo hacen. No distinguir esto en nuestra vida como seres humanos y ciudadanas que somos es no saber hasta dónde llegan nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones y nuestros derechos. Nuestra fe es, además de un proceso de búsqueda personal, lo que diría Juan Wesley, generador del movimiento metodista, es parte de nuestra santidad personal, también nuestra fe es un proceso colectivo de construcción de espacios de esperanza y responsabilidades con lo que hacemos y dejamos de hacer, algo que Wesley llamaba santidad social. La pregunta hasta el día de hoy no es desacertada, finalmente la pregunta que hacen. ¿A quién estás dispuesto a tributar durante toda tu vida? Esta sería nuestra pregunta para este tiempo en la comunidad de Almagro y más allá de Almagro. ¿A quién estás dispuesto y dispuesta a tributar durante toda tu vida? Y que el Señor nos ayude en nuestras decisiones diarias y que podamos dar testimonio hacia nosotros mismos y hacia la sociedad del Dios en el cual creemos. Amén. Que así sea entonces.